Bueno, compañeros, es hora de comenzar. El día de hoy vamos a hablar un poco sobre la argumentación. ¿Qué entendemos por argumentación? ¿O ¿Qué podríamos decir que es la argumentación de manera general? ¿Quién me ayuda? Buenas tardes, profe. Para mí la Hola María. argumentación es, para mí la argumentación es soportar una idea con, pues, con argumentos, con evidencias, con algo que sí, que lo haga verídico. Que lo haga verás. Ujú. O sea Sí, que señor. de muestras de que lo que estamos afirmando es cierto, ¿no? Por lo menos desde un punto de vista lógico, digámoslo así. Porque si entramos en el ejercicio, digamos, emocional, entonces ya la argumentación se va para otro lugar. Pero sí, María, gracias. ¿Alguien más? Ya saben, también estamos aquí pendientes del chat por si alguno no tiene micrófono o no dispone de una cámara con sonido, pueden escribir aquí sus apreciaciones. Profe, pues no sé, para mí la argumentación es cuando puedo sustentar, digamos, mi postura, ya sea con algún tipo de artículo o algún tipo de libro o algún autor que sustente lo que yo digo para que no sea tan empírico, sino que sea, eh, sí, o sea, que no sea, así como se dice, que no sea solamente la emoción y lo que yo creo, sino que tiene un respaldo teórico o práctico la idea que estoy exponiendo. Ok, lo que quieres decir es que no sea solamente subjetivo. Exacto, sí. Sino que, pues, no estoy diciendo que lo subjetivo no sea válido, ¿sí? Sino que a veces hay como muchas pseudo conceptos que lo que hace Ujú. es extraernos del objetivo, la raíz, que digamos, de algún concepto, de alguna idea, que a veces eso confunde a las personas. Exactamente. ¿Por qué hacemos la claridad con lo empírico? Porque la evidencia empírica, o sea, la evidencia tangible, real, práctica, también es válida como parte de un argumento. Pero lo que dices, Magda, es correcto. Sí, es decir, no nos podemos, cuando hablamos del ejercicio argumentativo, digamos que la única forma de defensa que no es aceptable, es decir, simplemente es que es lo que yo creo. Porque lo que tú crees puede ser distinto a lo que cree el de al lado o a lo que cree eh, alguien más. Y aunque tú lo creas y lo creas firmemente, también puede estar opuesto a lo que se ha demostrado o sobre aquello sobre lo que tenemos evidencia. ¿No? Entonces, digamos que lo que buscamos cuando hacemos un ejercicio de argumentación es la construcción de una verdad objetiva. ¿Sí? Ahora, si entramos en la discusión de la verdad como concepto, em, hay un asunto y es que no hay verdades únicas y toda verdad está sometida al ejercicio de la prueba. ¿Mm? Es decir, hace 600, 800 años se pensaba que la Tierra era plana y eso era cierto, ¿no? Desde la perspectiva de las personas de la época con los recursos que tenían a mano pensar en que la Tierra era plana, pues era natural, porque era lo que se percibía empíricamente, ¿no? Es decir, si caminas suficiente vas a llegar al borde del mundo y te puedes caer. Y eso era cierto. Y pues la historia nos muestra cuánto trabajo, cuánto esfuerzo de gente que pensaba diferente y que se dedicó en diferentes momentos, por diferentes circunstancias, a reunir evidencias al respecto, pues se demostró que la Tierra efectivamente no era plana. Pero durante muchos siglos creímos que lo era, hasta que tuvimos evidencia en contrario.
Entonces, claro, puestos en ese contexto de una verdad que puede ser rebatida, que puede ser discutida, que puede ser replanteada, pues entendemos eso de que las verdades raramente son absolutas, pero sí tratamos de construir una verdad objetiva. Entonces, bueno, eso sería como, digamos, la introducción de la charla. Ahora les voy a compartir pantalla y vamos a empezar a mirar algunos elementos sobre el ejercicio argumentativo como tal. ¿Listo? Ya estamos. Entonces, ustedes me dicen si lo ven claramente. Sí, sí, señor. Listo. Entonces, aquí básicamente vamos a hablar primero sobre escritura argumentativa y algunas claves de argumentación. Luego vamos a volver sobre el manual de citación que les había mostrado en la sesión anterior y vamos a mirar un poco más en detalle algunos elementos de ese manual para adaptar la forma de citación y en particular cómo hacer un listado de referencias, que es como lo general, lo básico de ese ejercicio de referenciación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando escribimos desde la perspectiva argumentativa, lo que buscamos es convencer a otro sobre algo que nosotros pensamos o mostrarle a otro nuestra perspectiva de una realidad en concreto para tratar de que empiece a ver esa realidad desde nuestro punto de vista. Eso es básicamente. Ahora, desde el punto de vista técnico, el proceso argumentativo tiene tres partes. Uno que es contextual. Ese primer elemento contextual se refiere a qué? A describir la situación general. Es decir, si queremos, qué sé yo, convencer a alguien de las bondades del uso de la panela en contraste con el uso del azúcar refinado, ¿m? Tendríamos que contarle por qué es importante esa distinción. ¿Por qué estamos entrando en la discusión de que deberíamos usar panela en lugar de usar azúcar refinada o usar más panela que azúcar refinada en nuestros procesos de alimentación y de cocina y de todo este tipo de cosas? ¿Cierto? Entonces, en esa primera fase, que es lo que llamamos la fase contextual, se presentan las líneas principales de un tema, una situación, describiendo lugares, personas, acontecimientos, estableciendo el tiempo en que ocurren y la manera en que se dan. Esto también se da en un nivel conceptual, ¿sí? Es decir, presentamos una idea, podríamos pensar en un elemento teórico, por ejemplo, o en una idea abstracta mucho más grande, como decir, no, las bondades de la democracia en contraprestación con los sistemas autoritarios. ¿M? Que eso tiene una implementación práctica, pero de base estamos hablando de ideas políticas. Y entonces, ¿desde dónde presentamos esto? Pues desde lo que pensadores a lo largo de la historia han dicho sobre la democracia y lo que han dicho sobre los esquemas totalitarios, buscando pros y contras y exponiendo las razones por las que consideramos que los sistemas democráticos puedan ser más ventajosos en algún momento para una sociedad en particular. ¿Sí? Pero en un primer momento habría que entrar en la fase contextual y explicar, digamos, qué es un sistema democrático, qué es un sistema totalitario, un poco cómo funciona cada uno de manera general, ¿m? Para construir ese contexto. Es decir, para que tanto yo, escritor, como el lector, estemos en un mismo lugar.
para empezar, digamos, a dialogar, porque realmente lo que establece el lector con el texto es un diálogo. ¿Mm? Entonces, esa es la primera fase, lo contextual. Y luego tenemos otras dos. La expositiva analítica, que es donde se plantean las ideas centrales de la discusión de forma gradual, en una secuencia lógica, con un ejercicio descriptivo que articula evidencias y puntos de vista que en conjunto dan sustento al desarrollo de la postura que se busca defender. ¿Mm? Es decir, primero le contamos lo general y luego empezamos en detalle a desarrollar las ideas que presentamos en la fase contextual básica en una secuencia lógica. ¿Mm? Y al final, pues tenemos una fase conclusiva o de cierre, que es a partir de las ideas, evidencias y análisis desarrollados, se propone un cierre o conclusión para la discusión planteada, que sea consecuente con la idea que tratamos de defender. ¿Hasta aquí se entiende? Ahora, en cuanto a la redacción argumentativa, vamos a hablar un poco sobre los párrafos argumentativos. Entonces, sabemos que un párrafo es una unidad de texto que está compuesta por una o varias oraciones, ¿sí? Normalmente tiene más de una, ¿m? Aunque hay oraciones largas que se podrían considerar un párrafo. ¿M? Eh, para los textos argumentativos, estos párrafos se organizan de tal manera que cada uno trata sobre una idea central. Generalmente, la primera oración del párrafo suele explicar cuál es el punto principal que se desarrollará en ese párrafo. ¿Mm? Es decir, un poco las claves de escritura que manejábamos hace unas clases hacia atrás, de construir un párrafo con una extensión determinada y desarrolle una sola idea en ese párrafo. ¿Sí? Ahora, si tenemos que generar una idea secundaria o una idea derivada, la desarrollaremos en el párrafo siguiente. ¿Sí? Es decir, lo recomendable es mantengan siempre una idea por párrafo y traten de desarrollarla de la manera más completa posible en ese párrafo. ¿Mm? Entonces, en el párrafo argumentativo, cada párrafo desarrolla la idea, pero como estamos hablando de argumentos, estamos hablando de defender una idea central, una idea principal, entonces cada párrafo se conecta con diferentes aspectos de esa idea central. ¿Mm? Esos párrafos tienen que ser convincentes, coherentes y no presentar contradicciones o ambigüedades. Ahora fíjense, aquí está el elemento principal. Esto que les pongo en rojo en algunas de las diapositivas son claves para que lo entendamos de una manera más sencilla. Entonces, este ejercicio de articulación de los párrafos argumentativos se logra al relacionar nuestras ideas, lo que queremos plantear, con evidencias o soportes externos, como antecedentes, cifras oficiales, citas documentales, que complementan nuestro punto de vista y o las apreciaciones de otras personas involucradas en el contexto de la discusión. ¿No? Entonces, si estamos hablando de este ejemplo que pusimos primero, el consumo del azúcar, y tratar de reemplazarlo por panela. Entonces, ¿cuál podría ser un argumento para cambiar el azúcar refinada por la panela? ¿A quién se le ocurre? Bueno, por aquí tenemos
¿Qué tiene menos conservantes y procesos químicos? Dice Jane. ¿Quién tiene menos conservantes o qué tiene menos conservantes y procesos químicos? Porque aquí no me lo dices. Ah, ok, la panela. Y entonces la presentación del argumento sería: una de las razones para preferir el consumo de panela con relación o en comparación con el consumo de azúcar refinada es que tiene menos conservantes y procesos químicos. Pero, de acuerdo, ese es un argumento, ¿no? Ahora, si tomamos este argumento que nos da Jane, ¿cómo le daríamos respaldo? ¿Cómo le daríamos peso a ese argumento de que la panela tiene menos conservantes y procesos químicos en comparación con el azúcar? ¿Qué dicen? Pues digamos que uno de los argumentos sería que la panela pues es un producto más natural que la misma azúcar, y pues que finalmente era el producto que usaban antaño los abuelos pues para endulzar las cosas. Pues es lo que entiendo. Bueno, ese es otro argumento. Lo que estamos buscando son evidencias o elementos que nos permitan respaldar el argumento de Jane. Pero tu argumento también sirve, María. Habría que mirar Bueno, pues, cómo respaldamos tu argumento en ese caso. ok, pues ahí sería es con estudios que hayan hecho de la composición tanto del azúcar como de la panela. Ahora hay que tener Ok. en cuenta que la panela también, bueno, ahora creo que ya no tanto. Hubo un tiempo que le agregaban clarol, precisamente para darle un color blanquecino y pues para que la gente, sí, digamos, para que visualmente a la gente le fuera más atractivo. Y eso obviamente eran químicos que en un momento dado afectaban el valor y calidad nutricional del producto. Y El entonces la azúcar, industria azucarera nos generó un argumento en contra del consumo de la panela por esos aditivos que utilizaban para clarificarla. sí señor, correcto. Y porque pues además la panela muchas veces quedaba incluido la abejita. O la Entonces pues hormiguita. sí, entonces para algunas personas resulta un poco, por así decirlo, repulsivo y entonces eso también iba en contra de la venta del producto, por así decirlo. Ujú. Se percibe como antihigiénico. Sí, sí, correcto. Sí, aunque a mí alguna vez me pasó que alguien que tenía una profesora de la universidad, una señora mayor, que me tenía mucho cariño, ella tenía una finca y en la finca tenía caña. Y fueron y pues ella cosechaba la caña y tenía un acuerdo con alguien de la región que tenía un trapiche. Entonces de vez en cuando llegaba a la universidad con panela para regalarnos a los otros profes. Y alguna vez me Mm, regaló una. Y la panela estaba buenísima, pero con tan mala suerte que dentro de la panela, en el bloque de panela, venía un hormiguero, mm. ¿sí? Y Pues las hormigas estaban viviendo dentro del pedazo de panela. carambas, pues eso sí nunca lo había escuchado, sabía de las abejitas, porque lo había visto, pero no sabía de las hormigas también. Sí, y en las que me vi para espantar a las hormigas después. Sí, eso sí es cierto, Sí, complicado. pero eso pasa. Entonces, fíjense, yo sé, están pensando que nos fuimos por otro lado. No, no nos hemos ido por otro lado. Fíjense que estamos planteando diferentes perspectivas sobre un tema de discusión. ¿M? Y estamos buscando argumentos, que ya María nos presentó uno, Jane nos presentó otro, y estamos buscando cómo darle respaldo a esos argumentos. Y entonces María dice, no, es que hay estudios sobre digamos, la conveniencia del origen más natural de la panela, pero también nos plantea el otro lado, que sería como el argumento contrario, en términos de los procesos de higiene involucrados en la producción de la panela en algún momento. ¿Mm? Y entonces Jane dice, podríamos respaldar mi argumento con un breve comparativo de los dos procesos y, digamos, las diferencias al hacerlo de manera artesanal. Entonces, ok, ahí tenemos evidencias o soportes para nuestros argumentos. ¿Sí? Entonces, fíjense que lo que estamos haciendo de entrada es relacionar
nuestras ideas con evidencias o soportes externos. ¿Mm? En este caso, pues no estamos usando cifras oficiales ni documentales, pero sí estamos partiendo un poco de la experiencia de cada uno para, digamos, reforzar ese argumento inicial. Entonces, fíjense, el argumento como tal es la idea central del párrafo. Lo más importante, después de tener una idea central, es cómo la defiende y cómo esa idea de ese párrafo se conecta con la idea general del texto. O sea, la idea grande que queremos defender en el texto. ¿Sí? ¿Hasta aquí se entiende? Bueno, muy bien. Entonces, ahora, tengo yo aquí un párrafo y vamos a mirarlo un poco para discutir sobre qué tan pertinente es este esquema, este argumento y su defensa. Entonces, ¿qué dice? Todas las personas quieren un mundo mejor. Sin embargo, no hay consenso sobre cómo construirlo. Por ejemplo, hay personas que creen que el camino es a través de la política, otras creen que es a través de la ayuda social, otras creen que se puede lograr con una mejora de la economía, otras creen que se debe cuidar más el planeta y la lista es infinita. Además de las ideas que se tengan para lograr un mundo mejor, lo importante es que haya consenso sobre cómo se logrará. Entonces, yo, pues como lo ven aquí, esto parece un poco un arco iris, porque yo ya le marqué algunas cosas. Entonces, empecemos con, digamos, la primera parte del párrafo, la primera oración. Todas las personas quieren un mundo mejor. Esa afirmación en términos argumentativos, ¿es correcta? ¿Tiene alguna falla? ¿Ustedes qué piensan? Pues yo pienso que en general es válida porque pues hacia allá es que se apunta en este mundo, a que todas las personas pues, tengan un mundo agradable donde poder vivir. Ok, de acuerdo en cuanto a digamos, a la perspectiva positiva de la humanidad. Admiro tu fe en la humanidad, María. Pero en términos de la redacción, aquí en la primera frase tenemos un problema. ¿M? Cuando dice, todas las personas quieren un mundo mejor. En un ejercicio argumentativo lógico, lo primero que te van a decir, ¿cómo hiciste para saber que los 7.000 y pico de millones de personas que habitan este mundo están de acuerdo en que quieren un mundo mejor? ¿Cuál es la evidencia para decir eso? Pues digamos que lo que uno escucha en los noticieros, lo que uno lee en los periódicos o en las noticias por internet, pues digamos que siempre pues Ok, las internet, lo que personas... escuchas en radio, Ujú, sí, exacto, no como todos los necesariamente medios de coincide con comunicación. todas las personas, ¿sí? No sabes, puede haber, y yo sé que esto suena raro, pero puede haber un sociópata que diga, no, yo no quiero un mundo mejor, yo quiero que el mundo arda y que esto se acabe, ¿no? Y puede Sí, ser puede haber. una persona a la que no vamos a conocer, no conocemos y no nos interesa porque es una persona desagradable, ¿sí? Es una persona, digamos, mala. Pero cuando estás haciendo argumentación lógica, la generalización plantea problemas, ¿sí? O sea, cuando dicen, todos sabemos que la cosa, ¿estás seguro de que todos lo saben? O sea que en ese orden de ideas, profe, aquí lo más correcto sería señalar en función de que la gran mayoría de personas quieren un mundo mejor o un alto Sigue siendo porcentaje. ambiguo, pero está mejor que decir todas. Ujú, ¿Mm? ok. Sí, porque siempre hay que dejar un porcentaje
que como lo dice el profe, pues no estaría de acuerdo. Es que la cosa es que no lo sabemos, no nos consta. Sí, no Sí, hay porque no evidencia puede ser que permitiera absolutista. probar que todos quieren un mundo mejor. Ok. ¿Sí? Y como no hay evidencia, pues no se puede sostener. Eso es lo que se llama una falacia de generalización. ¿Mm? Y entonces, ¿qué es una falacia? Una mentira que parece verdad. Poniéndolo simple, eso es una falacia. ¿Mm? Entonces, si dijéramos, por ejemplo, todas las personas encuestadas para este estudio coinciden en que buscan un mundo mejor, ahí ya lo desbatamos, ¿sí? Porque podríamos haber hecho un estudio, una encuesta, un sondeo, y tenemos una aceptación del 100% en la pregunta de ¿quiere usted un mundo mejor? Ahí tendríamos una evidencia. Y entonces la falacia de generalización se desbarata, ¿sí? Pero cuando decimos todos sabemos, todos queremos, todas las personas, sí, cuando hablamos de todos, puesto en el contexto, a menos que tengas una evidencia en concreto sobre eso, es una falacia. ¿Mm? ¿Podríamos decir muchos? Sí. ¿Podríamos decir algunos? Sí, pero sigue siendo ambiguo. O sea, ¿cuántos son muchos? Así como cuando me decían a mí, mucho más joven, es que usted lee mucho, demasiado lee. Y yo, ¿y cuánto es demasiado? O sea, si yo lo pienso en ese momento de mi vida con la educación y además, con todo el proceso formativo, yo creo que me leía unos 10 o 12 libros al año. ¿Mm? Eso es un libro al mes, digamos. ¿Esos son muchos? Uno de mis maestros decía, mire, la única diferencia entre mis estudiantes y yo podrían ser unos 500 libros de distancia. Es decir, que a lo largo de su formación en ese tema específico, en todo su recorrido profesional, se había leído 500 libros más que un estudiante que empezaba a ver su asignatura. Y supongo que la cifra era un poco exagerada, pero entonces, ¿cuántos libros son muchos? ¿Sí? Entonces, muchos, todos, algunos, unos pocos, unos cuantos. ¿Mm? Ese Pues tipo de eso, expresiones nos configuran una falacia. Tenemos que tratar de ser muy, muy precisos y lo más neutros posible. ¿Mm? pues Entonces, profe, decir, digamos, perdón, profe, pensaría yo que muchos puede ser en función de compararlo con el promedio de libros que lee un colombiano del común en Colombia. "Ujú, sí, pero si miramos ese promedio, entonces leerte 3 libros al año es mucho, porque el promedio de lectura anual en Colombia está en, no sé este año, hace 2 años estaba en 1,8 libros per cápita. Entonces, si te lees dos, ya estarías por encima del promedio, serían muchos, según esa lógica. Entonces, fíjense, lo que está en rojo plantea problemas. ¿Por qué? Por ambigüedad. Sí, por ejemplo, donde dice, y la lista es infinita. ¿De verdad es infinita? O sea, por más que busque, siempre voy a encontrar otras razones u otras creencias. No necesariamente, pero el hecho de que sea infinita es que no se acaba. ¿No? Lo que significa la palabra infinita es que no se acaba, que no tiene un fin. Y puede que me demore 100 años en reunir todas las perspectivas, pero en algún punto se acaban. Entonces es falso. ¿Mm? Ahora,
Fíjense. Entonces, todas las personas quieren un mundo mejor. Omitamos la parte en rojo. Entonces, las personas quieren un mundo mejor. Sin embargo, no hay un consenso sobre cómo sustituirlo. ¿Mm? Y entonces, ¿cuál sería el elemento central de nuestro argumento, según esto? La importancia de la existencia de un consenso sobre cómo lograr ese mundo mejor o cómo construir ese mundo mejor. ¿Mm? Y lo que está en azul es un elemento explicativo e ilustrativo que parte de un ejemplo. ¿Mm? Lo que está en negro son conectores lógicos. Entonces, sin embargo, como figura gramatical, ¿por qué podríamos reemplazar ese sin embargo? ¿Qué otra palabra puede reemplazar el sin embargo? No obstante, Ok, esa es una construcción y también es válida. Estaba pensando en algo más simple como un pero sí es correcto, María. Entonces, pero no hay consenso sobre cómo construirlo. Entonces, tenemos una afirmación y en verde planteamos el problema, ¿sí? Que la parte central de la afirmación está en amarillo. Eso es lo que se llama una premisa. ¿Mm? Y entonces planteamos una premisa, luego planteamos un problema y decimos, mire, además de las ideas que se tengan para lograr un mundo mejor, que era nuestra premisa, lo importante es que haya consenso sobre cómo lograrla. Y entonces desarrollamos el problema que habíamos planteado, ¿sí? Lo ampliamos. Entonces, ¿qué debería aparecer en el párrafo siguiente? Un desarrollo mayor sobre aquello que consideramos importante. O sea, ¿cómo se podría lograr ese consenso para construir un mundo mejor? ¿Se dan cuenta? Básicamente seleccioné este párrafo porque nos plantea un problema argumentativo, estos dos detalles de generalización. ¿M? Bueno, la primera es de generalización, la segunda es de universalización, ¿m? Que son falacias, pero al mismo tiempo nos muestra una estructura posible, descontando ese par de errores, para construir un párrafo argumentativo. ¿M? Entonces, claves para una argumentación efectiva. Tranquilos que son solamente 5 básicas. Entonces, la primera, ¿cuál es la pregunta central? ¿Se acuerdan que trabajamos o que les había propuesto a ustedes que buscaran un tema para desarrollar su texto y que cada uno buscó su tema? Bueno, pues ese tema se puede plantear o se puede iniciar su desarrollo a partir de encontrar una pregunta central de cara al lector. O sea, hay que pensar en el lector para identificar esta pregunta. ¿Mm? Entonces, encuentra una pregunta principal que él o ella, el lector, se haría frente al tema que quieres plantear. Esto puede ayudarte a establecer el hilo lógico de tu escrito. O sea, teniendo una pregunta que responder, es más fácil estructurar el texto. ¿Mm? Ahora, una aclaración. Esta pregunta es una pregunta que uno se hace internamente cuando escribe. ¿Sí? O sea, ¿qué necesita mi lector para entender lo que yo quiero plantearle? ¿Mm? ¿Cómo le presento al lector lo que quiero plantearle?
¿Mm? ¿Qué preguntas pueden surgirle al lector en el desarrollo del tema? ¿Cómo voy respondiendo gradualmente esas posibles preguntas? ¿Mm? ¿Cuáles de esas preguntas son más importantes, más relevantes? ¿Cuáles deberían ir primero? Parte del ejercicio lógico de construcción del texto está en priorizar el desarrollo de los temas. Es decir, ¿qué es lo más importante? ¿Eso con qué se conecta? Luego, ¿qué seguiría para establecer una línea de desarrollo? ¿No? Y ahora, teniendo esa pregunta en mente, formulamos una tesis. ¿Sí? La tesis es la idea fundamental que se defiende y debe ser clara. ¿Mm? Entonces, como ya les dije, planteamos una pregunta general, una pregunta global, y esto que nos plantean como tesis funciona como una respuesta viable, lógica, posible a esa pregunta. ¿Mm? Y se presenta como una afirmación. Entonces, partir de una afirmación central, que fíjense en el párrafo anterior, el párrafo de ejemplo, ¿cuál es la afirmación central? Todas las personas quieren un mundo mejor. ¿Sí? Esa es la tesis. Entonces, conociendo la pregunta que nos planteamos, digamos, mentalmente, formulamos la tesis y esa tesis es lo que me permite articular las ideas principales y facilita la secuencia de desarrollo del tema. ¿Mm? Luego viene el ejercicio de presentar los argumentos. Y entonces, los argumentos deben ser racionales y defender la tesis. Fíjense cómo se conecta todo. Tenemos una pregunta, para esa pregunta formulamos una respuesta posible que llamamos hipótesis, ¿sí? Y el ejercicio de aquí en adelante es probar que esa hipótesis es viable, es cierta, o descubrir que no, ¿sí? Porque también puede pasar un ejercicio argumentativo que planteamos una hipótesis y al final del desarrollo descubrimos que la hipótesis como tal no es viable o necesita ajustes, ¿sí? Que puede ser cierta en algunos casos y en otros no. ¿Mm? Pero entonces fíjense, ¿cómo sabemos si un argumento es sólido? La solidez del argumento se mide por su relación con el tema, la claridad con que dicha relación se explica y hasta dónde puede ser o no discutible o discutido. ¿No? Entonces, si encontramos, por ejemplo, un argumento que dice, qué sé yo, pensemos en algo traído de los cabellos. Espérenme un segundo. Am, ok, algo traído de los cabellos. Mito, en términos del inicio de la vida sexual de los más jóvenes, de los adolescentes. No sé si eso siga funcionando, esperaría yo que no, pero tristemente creo que sí, que es la creencia aquella de que en una primera relación sexual no se puede quedar embarazada. ¿No? Y entonces, ¿cuál sería la evidencia para esa afirmación? Normalmente, si miramos con los chicos más o menos de esa edad, van a decir, pues es que mm, mis amigas, que son cinco o seis, todas iniciaron ya su vida sexual y ninguna ha quedado embarazada y pues han tenido más de una relación con sus novios, sin protección y sin nada. ¿Mm? Entonces, ah, o sea, porque hasta ahora no ha quedado embarazada, entonces no se puede quedar embarazada en la primera relación sexual.
¿Sí? Fíjense un poco la lógica. Yo sé que es una lógica perversa, sí, es absurda, pero esa sería otra falacia de generalización. ¿Mm? Y entonces, ¿cuál sería un argumento sólido para eso? Pues que alguna institución médica hubiera hecho un estudio con adolescentes que están iniciando su vida sexual y las hubiera convencido de tomar unas muestras de embarazo después de su primera relación, por ejemplo. Y de las 100 participantes en ese estudio, pues ninguna quedó embarazada. Y entonces podrían decir que en la primera relación sexual no se queda embarazado. Sería un estudio absurdo. No es cierto que no se pueda quedar embarazado en esa primera relación, pero pues habría algún tipo de evidencia parcial, circunstancial. ¿Sí? Es lo mismo que pensar que el uso de métodos anticonceptivos es 100% fiable. No, todos tienen un margen de error, digámoslo así, o de falla. ¿Mm? Y entonces, ¿cuál es la solidez del argumento? La precisión en términos de cuál es su alcance. ¿Mm? Es decir, si tomáramos un estudio real, no este estudio hipotético absurdo que me estoy inventando, si tomáramos un estudio real y nos dijeran, mire, el 70% y esta cifra es verdadera, el 70% de los embarazos adolescentes según un estudio realizado en entre 2002 y 2010, el 70% de los embarazos registrados en adolescentes en ese periodo se debieron a la creencia de que en la primera relación sexual no hay una posibilidad de embarazo. O sea, se debieron a la falta de información veraz sobre digamos, las tasas de embarazo en una primera relación. ¿No? Y eso pues está conectado con un montón de elementos en términos de educación sexual, de cultura, en términos del uso de métodos de prevención, bueno, ¿sí? Entonces, entre más preciso sea el argumento, entre más sólido, eh, perdón, entre más preciso y más detallado sea el argumento, con una fuente verificable, es más fácil defender la solidez de lo que estamos presentando. ¿Sí? Entonces, esa es una primera clave de argumentación. Seleccionen bien los argumentos, particularmente las evidencias que asocian a esos argumentos. ¿Sí? Y hagan un análisis en términos de es discutible, no es discutible, funciona siempre, funciona en algunos casos. Y si es un tema que funciona en algunos casos sí y en otros no, pues hay que hacer esa claridad por un tema de transparencia. ¿Mm? Siguiente, incluye ejemplos prácticos. ¿Mm? Un poco como en nuestro párrafo de ejemplo, dice, por ejemplo, hay personas que creen que el camino es a través de la política. Otras que creen que es a través de la ayuda social, otras que creen que se puede lograr con una mejora en la economía. ¿Sí? Este tipo de ejemplo, ¿qué es lo que hace? Logra que el lector o la persona que tenemos delante, porque esto también funciona en argumentación oral, conecte lo que le estamos diciendo con su realidad, con su vida diaria, con un elemento práctico. ¿Sí? Ese componente explicativo puede ser fundamental para el proceso de persuasión asociado al ejercicio argumentativo. ¿Mm? Y por último, está el asunto de cuando vayas a concluir, la conclusión debe condensar y reforzar lo que se ha presentado.
Esto, en un español más sencillo, dice, una vez presentes todos los elementos de tu planteamiento, retoma lo más importante y presenta un cierre contundente. ¿Sí? Entonces, bueno, Julio creo que está preguntando por el párrafo que teníamos aquí arriba. Espérame un segundo, ya nos devolvemos y lo miramos. Porque Julio está preguntando eh, cómo podríamos presentar esa idea. Entonces, espérenme un momento. que algo pasó aquí. Ya. Entonces dice, todas las personas quieren un mundo mejor. ¿M? Podríamos abrirlo a una perspectiva un poco menos específica y decir, por ejemplo, la búsqueda de un mundo mejor ha estado presente en las sociedades del mundo con mucha fuerza, particularmente desde inicios del siglo XX. ¿M? Y eso lo podríamos argumentar con todo el proceso de la revolución industrial, con los procesos de modernización urbana que se han dado en términos de prestación de servicios públicos, que eh, generaron una cantidad de redes de servicio y de atención al ciudadano. ¿M? Habría que cambiar un poco la perspectiva. Es un poco más complejo de argumentar, pero es bastante más preciso. ¿Sí? Y nos salimos del elemento cuantificable, que es lo que lo vuelve ambiguo. Porque si tú me dices todas las personas en un ejercicio argumentativo, todos, ¿sí? O muchos, o algunos, tendrías que entrar en un proceso de prueba adicional. Si dices todos, me tienes que demostrar claramente que el 100% de la población del mundo o el 100% de la población de una localidad sobre la que estás trabajando tu ejercicio argumentativo en una situación específica de ese pueblo, que el 100% de esas personas están de acuerdo con lo que tú estás diciendo. ¿Sí? A eso me refiero. Entonces, podríamos abrirlo un poco más a un elemento más de contexto que involucrar a todas las personas del mundo en un ejercicio argumentativo puntual. ¿No? Bueno, entonces, ¿hasta aquí se entiende? No, Julio, con gusto. Para eso estamos. Entonces, ya tenemos que concluir. Sí, listo. Entonces, preguntas, compañeros. Aportes, comentarios. Pregunta, profe, ¿esto aplica también a los informes en general? Sí, claro. Mira, en un informe general te van a pedir evidencias, te van a pedir soportes. Lo que tienes que hacer es, pues, incluir esos soportes. Mencionar algunas cifras, mencionar la fecha en la que se publicó el informe o el lugar donde se encuentra el documento que estás tomando como referencia. Es el mismo ejercicio. Esto funciona para argumentación desde el punto de vista narrativo, para argumentación desde el punto de vista de interacción con otros, para todo el tema técnico de informes, reportes, digamos, ¿cómo se llama esto? Reportes de desempeño, creo que se llaman. Que eso es algo que digamos, cuando uno es funcionario, pues normalmente le están pidiendo reportes de desempeño, informes de resultados,
ese tipo de cosas. Y claramente funciona desde ahí. Si tú dices, por ejemplo, se avanzó en la capacitación de la comunidad de Teusaquillo, estoy partiendo de mi propia experiencia para poner el ejemplo. Se avanzó en la capacitación de la comunidad de afectados por el conflicto armado en la localidad de Teusaquillo a través de la implementación de talleres mm, para capacitarlos en términos de contar sus propias historias. Me van a decir, ah, muy bien, sí. Entonces, muéstrame las evidencias de los talleres y a cuántas personas capacitaste y en cuánto tiempo y cuál fue el resultado de ese taller. ¿Sí? Entonces, tienes una premisa que es que avanzaste o tu trabajo ayudó al avance de la capacitación de esa población en unas competencias específicas. ¿Mm? Esa es tu premisa. El argumento se compone entre la premisa, las evidencias y los ejemplos. ¿Mm? Y lo mismo pasa con un informe. ¿Sí? El informe te dice, qué sé yo, a cuántas personas se les actualizaron datos en el último mes. Usted dice, ok, se actualizaron los datos de 500 personas en la alcaldía local de Chía, por decir cualquier cosa. ¿Mm? ¿Y qué tienes que hacer? Adjuntar los soportes de ese proceso. O, en su caso, explicar cómo llevaste a cabo el proceso de adjuntar esos soportes. ¿Sí? Sea que lo hiciste por un correo masivo, sea que lo hiciste uno a uno mediante llamadas telefónicas, sea que lo hicieron por vía virtual o vía digital con un Forms, ¿sí? Y tendrías que entregar las evidencias del proceso realizado, ¿no? Y eso lo mencionas en la redacción de tu informe. Entonces, claramente funciona para, pues básicamente para cualquier tarea que requiera la presentación de evidencias. Sea un informe, un correo electrónico, un reporte escrito. ¿M? Incluso si van a generar un contenido audiovisual donde rindan cuentas de la gestión de la alcaldía, siguiendo con el ejemplo, pues esa misma estructura es la que aplicaría para ese producto audiovisual. ¿M? Porque en cualquiera de los casos tienes una estructura que es de base argumentativa. ¿Se entiende? Sí, señor. Ah, bueno. Entonces, ¿alguna otra pregunta? ¿O seguimos con el otro tema? Bueno, entonces, como el que calla otorga, pues sigamos con nuestro tema particular. Entonces, les voy a compartir pantalla. Vamos a volver a trabajar sobre el manual que les había mostrado de manera general ayer, que ya, entre otras, está subido en la carpeta de materiales de apoyo para que lo puedan consultar, descargar y lo que consideren pertinente. Entonces, permítanme, compartimos pantalla nuevamente y ya seguimos. Listo. ¿Ya lo están viendo? Listo. Sí, señor. Entonces, como les dije la vez pasada, aquí estamos trabajando sobre los elementos generales de la regla de citación APA 7. ¿Sí? Es decir, la estructura de citación de la Asociación Americana de Psicología en su séptima versión, que es la que está vigente actualmente.
¿Mm? Entonces, con eso en mente, vamos a ver algunas cosas. Esperen un segundo, lo ponemos más amplio. Entonces, bueno, lo primero, uno de los procedimientos más habituales cuando hacemos escritura argumentativa es citar fuentes. Es decir, tomar apartes de la información proveniente de otras fuentes, de otros referentes externos, para alimentar o para reforzar el elemento argumentativo de nuestro texto. ¿Sí? Entonces, aquí nos van a contar un poco sobre los elementos generales de cómo citar. Entonces, cuando se escribe y se emplea citación, hay dos formas de realizarla. Se pueden hacer mediante citas narrativas y citas entre paréntesis. Entonces, este primero es el ejemplo que habíamos visto ayer, que es el estilo de citación de cita narrativa. ¿Sí? Entonces, yo estoy contando algo, yo, escritor, estoy contando algo y en medio de mi desarrollo de la idea, introduzco un elemento que proviene de otra fuente. ¿Sí? Entonces, fíjense, este es el esquema de citación. Aquí está el modelo de cómo se hace y cómo quedaría en una oración o en un segmento de párrafo, en una frase incluida. ¿Sí? Acuérdense, estos elementos resaltados en rojo son parte del ejemplo. No es que la citación deba resaltarse con algún color en particular distinta al color del texto base. ¿Sí? Entonces, lo primero que puede surgir aquí, ¿quién conoce esta expresión? Et al. ¿La han visto? ¿La han oído mencionar? ¿Saben qué Significa y significa? otros. Exacto. Entonces, este material que estamos citando aquí en el ejemplo fue escrito por el señor Orozco y otros. Es decir, tiene más de un autor. ¿Sí? Profe, ¿y entonces cuándo lo usamos? Sencillo. Si tiene más de tres autores, ponemos el apellido del primero y esta terminación, et al. ¿Sí? Si tiene más de tres. Si tiene tres o menos, o sea, de uno o tres autores, mencionamos a los tres autores, sus apellidos solamente. O sea, podría ser Orozco, Pérez y Sánchez, por decir cualquier cosa. Punto. Abrimos paréntesis, año 2018. Y ustedes podrán pensar, pero bueno, ¿cuántas cosas en el mundo pueden tener más de uno o dos autores? Muchas. Podemos encontrar, por ejemplo, compilaciones de artículos o trabajos colectivos, libros que se escriben por capítulos. Eso se encuentra mucho en medios académicos y en medios gubernamentales también, porque los que, digamos, trabajan en la construcción de informes generales, en el informe anual del DANE sobre las estadísticas del país, este tipo de cosas, normalmente son equipos de personas muy, muy grandes. Y entonces lo que se hace es que quien lidera el proceso o quien asume las funciones de organización queda como autor para estas finalidades de citación. No que estemos desconociendo el trabajo de los demás, sino que para hacer la citación más sencilla, pues nos quedamos con el autor principal o el que aparece primero. ¿Sí? Y ahora, esta es la otra forma de cita, que es tal vez la cita que más conocemos, ¿no? Que es la cita entre paréntesis. Dice, es la opción de escribir primero el texto de la cita y incluyendo al final, en un paréntesis, los datos básicos de referencia. ¿Mm? Entonces tendríamos un texto entrecomillado
y al cerrar el entrecomillado, un paréntesis y ponemos el autor, coma, el año, coma, y la página. Esta P de página va en minúscula y lleva punto después de la P. ¿Mm? Y entonces, fíjense, dice, es por ello que se puede observar la migración de la interacción cotidiana hacia espacios virtuales como consecuencia de la paulatina pero constante reducción de los nichos que tradicionalmente habían cumplido este rol en el espacio físico. Fíjense que aquí abrimos y cerramos comillas. ¿Mm? Y luego del cierre de comillas, abrimos un paréntesis, apellido, coma, el año de publicación, coma, P, punto, y el número de la página. ¿Sí? En este caso aparece PP porque la cita está entre dos páginas. Es decir, empieza al final de la página 45 y termina al inicio de la página 46. Cerramos el paréntesis, punto. ¿Sí? Si se fijan, no es difícil. ¿Sí? La única variación aquí es que si está entre dos páginas la cita, en lugar de poner una sola P, ponemos PP, que significa páginas. O sea, páginas 45 a 46. Ahora, sobre los autores. Hay varias clases de autores en términos de cómo hacemos la referenciación. El más sencillo, el común, es el autor personal. ¿Mm? ¿Que esto qué significa? Pues que una persona escribió un artículo y citamos a la persona que escribió el artículo. ¿Sí? Podemos identificar claramente al autor como una persona particular y citamos a ese autor. O sea, Pérez, González, Ramírez y el año de publicación. ¿Sí? El autor corporativo o institucional. Ustedes deben haber visto muchas veces que, por ejemplo, sale el informe general del DANE del año 2023. Ese informe general del DANE tiene un autor, o sea, está firmado por el director del DANE o algo por el estilo. ¿Lo han visto? Sí, sí, señor. Ok. ¿Quién firma ese informe? Sencillo, el DANE. No hay un autor personal. Eso es lo que llamamos un autor institucional o corporativo. ¿Mm? Eso también pasa con muchas notas en prensa. ¿Sí? Cuando ustedes miran las noticias en un periódico, normalmente, salvo la línea editorial de dos o tres periódicos aquí en Colombia, pues que yo conozca casos, digamos, nacionales, porque pues hay muchos más en el mundo. eh, las noticias que publica un medio normalmente se referencian con la autoría del medio. Es decir, el autor es El Tiempo, El Espectador, el ADN, ¿sí? El que hubo. Y entonces fíjense lo que pasa con estas. ¿Mm? Si la institución es reconocida por su nombre completo, siempre se indica de forma extensa. Entonces fíjense, es el mismo esquema de citación, pero lo que decimos es Universidad Externada de Colombia, ¿sí? O Universidad Nacional de Colombia, o DANE, o el tiempo, paréntesis, y el año. Ahora, si tenemos una organización o una institución que es reconocible por sus siglas,
¿sí? Como por ejemplo la ONU, o en el caso de este ejemplo, la OMS, o qué sé yo, la CAR. ¿Mm? Entonces, en la primera cita pones el nombre completo en paréntesis angulares la que y se parecen. Ahora, lo que decíamos del uso de et al, referencian a ambos autores. Ahora, si la cita va al final del párrafo, si tenemos nuestra cita cerrando el párrafo que estábamos escribiendo, ¿m? Este simbolito, que también significa ahí, que se llama ampersand, y entonces mire, es apellido del primer autor, el ampersand, y el apellido del segundo autor, año y página, igual que las demás. Ahora, si son tres o más autores, ya lo dijimos, usamos esta abreviatura, que es una abreviatura del latín, es et al, que significa et ad laterem, que es y los demás, o y los otros. ¿Mm? Igual, de la misma forma. Entonces, fíjense, aquí hay un resumen para ese tema de cómo citamos si son dos autores, si son tres o más autores, si es un autor corporativo. ¿Mm? Listo. Sí, sí, listo. Entonces, ya, ¿cómo citar sobre los autores? Pregunta, Bueno, profe. vamos a ver, solo, Pregunta, profe. Si uno extrae dime. varias ideas que van incluidas en un mismo párrafo y cada idea es de un autor diferente, ¿ahí cómo se hace?
Bueno, compañeros, estamos de vuelta. Les presento una disculpa, no sé qué pasó, la plataforma me sacó de la conversación. No me explico por qué, pero pues ya estamos de regreso. Entonces, volvemos a donde estábamos. María, preguntabas algo sobre si en un párrafo tenías varias referencias, ¿cierto? María, ¿me escuchan? Sí, señor. Ah, bueno. Entonces, María, me preguntaste por un párrafo con múltiples referencias, ¿cierto? Te decía, si yo fuera quien está redactando ese texto, yo procuraría partirlo siquiera en dos párrafos y desarrollar el tema de las referencias de manera separada, ¿sí? O si los autores tienen, digamos, puntos de vista afines sobre un mismo tema, podría ser parafraseo y referir a los autores simplemente el apellido del autor, el año de publicación y no hacer la cita textual, digámoslo así. Sí, podría decir, por ejemplo, tal como afirma Pérez 2011 y Gutiérrez 2022, ¿m? Es posible pensar que la redacción argumentativa requiere una estructura lógica rigurosa. ¿Sí? Y estaríamos parafraseando lo que los dos autores, cada cual por su lado, menciona. Pero un párrafo con dos o tres autores diferentes citados dentro del mismo párrafo no es recomendable. Digo cuando hace cita textual. ¿Me explico? Ok, sí, señor. Ok. Entonces, vamos a ver algunos casos especiales, tranquilos, que no los vamos a ver todos, solamente los que, digamos, son de mayor recurrencia, que son cita de cita, autor desconocido y documentos sin fecha. Entonces, el esquema de cita es el mismo que vimos previamente, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? A veces cuando encontramos un material que nos sirve o que nos resulta útil para la construcción argumentativa de nuestros propios textos, encontramos que el autor de ese material está citando a otro autor. O sea, encontramos una cita dentro del trabajo de un autor al que queremos citar. ¿No? Pero resulta que lo que queremos citar viene de un tercer texto, ¿sí? O sea, no es mío, no es del segundo autor que quiero citar, sino que es de un tercero. Entonces, regla sencilla, básica. Si es una cita de una tercera persona, sería preferible buscar el material original y citar el material original, ¿sí? Si por alguna razón ese material no está disponible, entonces recurrimos a esta estrategia, que es la cita de cita, ¿no? Y entonces fíjense, es una referencia de un documento secundario que no está del cual no está disponible la fuente original. Se nombra tanto la fuente consultada como la fuente originaria. ¿M? Y entonces se recomienda usar este esquema de cita. ¿M? Como lo que nos interesa es lo que dijo el tercer autor, ¿sí? Entonces iría primero el apellido del autor original,
el año del texto citado y fíjense, ponemos una coma y ponemos literalmente esta frase, como se citó en. ¿M? Y estaría el apellido del autor consultado, coma, el año, coma, la página, y ahí sí cerramos el paréntesis. ¿Sí? Entonces, miren el ejemplo. Aquí tenemos todo esto, ta, ta, ta. Esto agrega complejidad al diseño del estudio, pero contempla todas las desventajas de cada uno de los enfoques. ¿Mm? Paréntesis. Y entonces, Hernández et al., o sea, lo encontramos citado en Pérez 2011, página 17. Pero el texto original de donde proviene la cita es este primero. ¿Sí? Ahora, pregunta típica, la que me hacen mis estudiantes de investigación. Profe, ¿y si no aparece el nombre del autor? ¿Mm? Cuando no tenemos un autor identificado, el título ocupará el lugar del autor. Eso implica que se hace énfasis en el texto. Se nombra el título de la obra, entre comillas, y la fecha de publicación. Entonces, miren, las vocales en la niñez. Ese sería el título de la publicación y ponemos entre paréntesis y entre comillas, informe. ¿Mm? 2005. ¿Sí? Si el texto indica que el autor es anónimo, pues entonces lo que ponemos es anónimo, el año de publicación y el número de la página. ¿Eso cuándo pasa? Cuando encuentran, hay muchos textos en literatura, no tanto en términos académicos, pero en literatura sí hay muchos. Entonces, por ejemplo, si van a citar un texto como el Lazarillo de Tormes, ¿no? El Lazarillo de Tormes es un texto anónimo. O sea, al sol de hoy no se sabe realmente a ciencia cierta quién lo escribió. Entonces, ¿qué sería? Anónimo, coma, 1980, página 135. ¿Mm? Documentos sin fecha. Cuando no tenemos una fecha de publicación concreta, puede pasar mucho con algunas publicaciones puede pasar con algunas compilaciones impresas en las que no se conoce la fecha, por ejemplo, de un artículo, en la que efectivamente se publicó un artículo porque esos archivos pueden ser muy antiguos o no estar digitalizados o se perdieron por alguna circunstancia. Y entonces ponemos el apellido del autor igual y sin fecha, o sea, paréntesis, SF y cerramos paréntesis. ¿Mm? Bueno, eso en cuanto a los, digamos, casos más comunes. Y ahora, lo último que vamos a mirar es listas de referencia, pero quiero irme a un capítulo posterior que les pueda resultar útil. Creo que les había comentado en la clase anterior, tal vez, o la inmediatamente anterior, que estos sistemas de referenciación originalmente se pensaron para trabajar materiales escritos, materiales impresos. Es decir, venimos construyendo sistemas de referencias desde antes de la existencia de los espacios digitales, de Internet, de las bases de datos no en físico. Entonces, digamos que por esa tradición,
estos esquemas de referenciación, prácticamente todos los esquemas del mundo tienen la misma dificultad, pues no estaban originalmente adaptados para fuentes digitales. ¿Sí? Pero pues eso con los años se ha ido ajustando, se ha ido modificando. ¿Sí? Y por eso aparecen estas formas de referenciación para elementos que no necesariamente son materiales escritos. Entonces, por ejemplo, para material estático, con material estático se entienden mapas, material gráfico, material fotográfico, eh, materiales en físico que no sea papel, ¿m? Como por ejemplo, qué sé yo, los grabados en español de una escultura antigua, ¿m? De la cual pues se tiene un registro fotográfico. Y entonces entra en la categoría de material estático. ¿Sí? Entonces fíjense, aquí hay un modelo para hacer citación de ese tipo de materiales. ¿M? También pueden encontrar cómo citar, por ejemplo, una película que dentro del ejercicio argumentativo quieren incluir, qué sé yo, una parte del monólogo de Al Pacino del final de la película El abogado del diablo. Y entonces aquí es la manera como se cita esa película. ¿Sí? El apellido e inicial del nombre del director, el año de publicación, el título de la película. Ponemos aquí entre paréntesis, aclaramos que es una película. ¿Sí? Si es una película documental, entonces podemos poner película o podemos poner documental. Si es un corto, que lo que entendemos por película es un material que dura entre 1 hora 20 y más o menos 3, 4 horas. Ahí hablamos de un largometraje y entonces se entiende como película. ¿Sí? Si es un corto, que es menor a esa duración de 1 hora 20, entonces ponemos corto. ¿M? Y el estudio que se involucró en la producción de ese material cinematográfico. Y entonces, miren, apellido e inicial del nombre del director, el año de lanzamiento o de publicación de la película, el título, fíjense que está en cursiva, tenemos aquí en paréntesis angulares la descripción del tipo de material, si es película, si es documental, si es un corto, lo que sea, y el estudio de producción, que en este caso es Estudio Canal. Si quieren, esperen, que se me movió esto un poco. Ya vamos para allá. Ok. Si quieren citar un fragmento de una canción, también tenemos en este capítulo cómo citar la canción. ¿Mm? Un segmento de un podcast. Lo encontraron en Spotify, lo encontraron en Boombox y resulta que algo que dijo una persona ahí resulta útil para su escrito o para incluirlo dentro de su ejercicio argumentativo. Entonces también se puede. Un video de YouTube, un webinar, que sí sabemos que es un webinar. O sea, conocen el término, perdón la aclaración, pero es que no quiero que queden vacíos ahí. ¿Entendemos? Sí, No sé, yo no. No, ok, es un seminario que se imparte online. Sí, Ok, como una gracias. conferencia que de base se imparte online, o sea, totalmente digital. Eso es lo que llamamos un webinar. Gracias. Con gusto. ¿Cómo citar redes sociales? Aquí hay una estructura general y nos ponen un ejemplo de cómo citar Twitter, pues que actualmente se llama X, pero viene siendo lo mismo. Facebook, Instagram y ya está. Sí, creo que no hay más. Pero con esos modelos pueden citar cualquier otra red social. Es decir, si encuentran, qué sé yo, puede pasar, últimamente ha ocurrido algunas veces con los proyectos de grado, pueden encontrar algo en TikTok.
pueden encontrar algo en Discord, pueden encontrar algo en, bueno, hay muchas redes posibles. Básicamente el esquema de citación general es este. ¿Sí? Digamos que no voy a invertir tiempo en explicárselos porque pues no sé hasta dónde o no sé cuántos de ustedes vayan a usar ese tipo de material como referencia. Pero pues ahí está. Y como les digo, ya tienen el manual, la guía para consultar. Ahora vamos a volver a lo que nos aboca en este momento, que es básicamente lista de referencias. La lista de referencias es lo que antiguamente, bueno, el equivalente a lo que antiguamente llamábamos bibliografía. ¿M? Y que en algún punto de la vida se volvió bibliografía y cibergrafía cuando sacábamos materiales o información de Internet. Actualmente, como incluso materiales que de origen son análogos se encuentran o se pueden consultar a través de Internet o de otros medios digitales, se ha optado por hablar simple y llanamente de un listado de referencias. O sea, ya no hay una discriminación entre el material bibliográfico en físico o análogo, ¿sí? Y cualquier otra fuente que encontremos en el escenario digital. Entonces, por eso hablamos de lista de referencias. Entonces, fíjense, las referencias cumplen la función de ampliar los datos de las citas que fueron incluidas en el texto. Permiten al lector, si lo quiere, ubicar el texto que se citó. Por tanto, es el listado de todas las fuentes utilizadas ordenadas de forma alfabética. ¿Sí? No es todo lo que usted ha leído, visto o oído para escribir su texto, sino lo que efectivamente utilizó y que citó dentro de la construcción de su texto. ¿Sí? Entonces, miren, tres claves básicas. Se ordenan por apellido de autor o la inicial del autor corporativo. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre autor y autor corporativo? ¿Se acuerdan? Lo hablamos hace, creo que 15 minutos. Si ven, es como con los niños chiquitos que uno se tiene que preocupar cuando se quedan callados. Bueno, por aquí creo que alguien escribió en el chat. Ok, Jane dice, cuando se enuncia la universidad y o el medio. Sí, ese es un autor corporativo. ¿Cuál es la diferencia con el autor personal? O sea, vas bien, Jane. ¿Cuál es la diferencia con el autor personal? Porque en el personal es una sola persona. O sea, es una persona, puede ser, Una persona claramente identificable, ¿cierto? sí, señor. Listo, muy bien. Y Jane dice, porque el autor está individualizado. Bueno, no usaría yo ese término, pero sí es correcto. Es que la palabra no me gusta, me parece fea, pero no está mal, es correcto lo que dice Jane. Entonces, ahora, ¿cómo lo organizamos? Acuérdense, se ordena por el apellido del autor o la inicial del autor corporativo. Lleva sangría francesa de 1,27. ¿M? En casos de fuentes con varios autores, se deben incorporar hasta 19 apellidos de los autores. ¿M? En términos técnicos, para simplificar la referencia, aplicamos la misma regla. De si tiene más de tres autores, usamos la abreviatura et al. ¿Sí? Entonces, ¿esto cómo aparece? Aparece al final del documento, del texto escrito,
aparece un título que dice lista de referencias, ¿m? O listado de referencias, o simplemente referencias. ¿M? Y se presenta de esta manera. El apellido, la inicial del nombre, fecha entre paréntesis, punto, título en cursiva y los datos de publicación. ¿M? Según el tipo de material, varían los datos de publicación. Depende si es un libro, una revista, un video u otro material. Y entonces, fíjense, si es un libro impreso, los apellidos de los autores, apellidos y las iniciales de los nombres de los autores, el año de publicación, título del libro en cursiva y la editorial. Entonces, fíjense, aquí está. ¿Alguno ha leído este libro, El ruido de las cosas al caer, de Juan Gabriel Vázquez? Si no lo han leído, es una novela de, yo no sé si de misterio, pero es una novela interesante. Tiene ahí un elemento de suspenso llamativo. Además, últimamente consideran que Juan Gabriel Vázquez es uno de los mejores escritores colombianos de su generación. Entonces, solamente como dato curioso, podría resultarles interesante leer alguna de las novelas de este autor. ¿Mm? Entonces, miren, Vázquez, coma, J. G. ¿Sí? Juan Gabriel. Es decir, y ahí puede surgir una pregunta. Entonces, ponemos las iniciales de todos los nombres. Depende de cómo se conozca el autor. ¿Mm? O sea, si vamos a hacer la referencia de Borges, ¿cierto? ¿Cómo sería? Me imagino que alguna vez han leído un cuento de Borges o algo, o conocen por referencias al autor. Entonces, ¿cómo aparecería ese nombre? Solo el nombre, no les estoy diciendo que hagan toda la cita. ¿Mm? Borges, J. L., porque él firmaba Jorge Luis Borges. Y tiene muchos más nombres. Si no recuerdo mal, tiene 5 nombres Jorge Luis Borges. Pero como firmaba Jorge Luis, entonces aparece Borges, J. L. Y el resto de la información, así como lo ven aquí. Ahora, libro con compilador. Aparece simplemente apellidos e iniciales de nombres de quien coordina el proceso editorial. ¿Sí? Normalmente cuando encuentran un libro así, en la carátula dice el título del libro, aparece el nombre y apellido de la persona y en paréntesis al ladito o debajo aparece coordinador o aparece compilador. ¿Sí? Y entonces nuestro autor para la lista de referencias es quien coordinó el proceso porque hay múltiples autores dentro de ese libro. ¿Sí? Ocurre mucho con textos académicos. Libro con más de 2 ediciones. Es la misma estructura, pero antes de los datos editoriales ponemos el número de la edición. Sabemos que de una publicación a otra, de una edición a otra, de un mismo material, puede haber cambios o actualizaciones en cada edición. Entonces es conveniente dejar claro qué edición de ese material fue la que consultamos. ¿M? Es decir, si usted consulta el Tratado de Gramática General de la Real Academia de la Lengua, en la primera edición, bueno, la primera que yo conozca es como de 1950 y pégale. Y la última que yo haya visto es de 2021 o 22, si no estoy mal. Y entre un tratado de gramática y el otro hay muchas diferencias,
Entonces, dependiendo de cuál sea la edición que se están consultando, pues digamos que la referencia podría ser distinta. ¿M? En parte por eso también está la recomendación que les hacía la vez pasada de procurar que las fuentes que consulten para usar como referencias dentro de sus escritos no sean más antiguas de 10 años, salvo pues un caso excepcional, como que sean autores de referencia obligada, como lo que les decía la vez pasada de si vamos a hablar de filosofía, muy posiblemente tendremos que referirnos a Platón, que tiene 2000 y punta de años de antigüedad. ¿Mm? Ahora, libro en línea, es lo mismo, ¿m? Pero fíjense que adicionamos el enlace correspondiente al libro, más que al libro, al lugar donde lo encontramos, ¿sí? Aquí hay algo que es clave y es que este enlace que incluimos aquí, ¿sí? Este que está aquí, no es el enlace de la página principal de donde encontramos el material, ¿sí? Es el enlace donde realmente pudimos consultar, donde pudimos descargar el material que estamos refiriendo. Mejor dicho, espérenme un segundo y les muestro. Sencillo. Ok, esta es una biblioteca digital que se llama Ciudad Se Va. ¿Sí? ¿La estamos viendo? Sí, señor. Listo. Entonces, fíjense que aquí tenemos un enlace, ¿no? ¿Podríamos usar ese enlace para una referencia? Sí, si estamos sacando información de este primer pantallazo. ¿Me explico? Ya, si yo, por ejemplo, voy a hacer un proceso de búsqueda o quiero mirar, por ejemplo, alguna referencia sobre el arte. Entonces, fíjense que ya cambié de pantalla dentro de la misma página web. ¿Mm? Entonces, quiero citar algunos consejos técnicos de los maestros sobre el arte de escribir. Y fíjense que sigo cambiando de página. Y me encontré esto. Consejos para escribir ciencia ficción de Miguel Barceló. ¿No? Y este es el que quiero citar. Entonces, el enlace que me sirve, fíjense, es este que estoy resaltando aquí. Este es el que debería aparecer en mi cita, en mi referencia. ¿Se entiende? Porque la función del enlace es que mi lector pueda dar un clic ahí y encontrar la fuente original de la que yo estaba tomando información. ¿Sí? Si ponemos el primer enlace, pues mi lector va a llegar aquí a la página principal de la biblioteca Ciudad Se Va y me va a decir, ¿y ahora qué hago? Y el problema es que yo no voy a estar ahí para decirle, ahora baje y busque los consejos para
escribir sobre el arte de la escritura, ¿sí? Eso no va a estar en la referencia y no voy a estar yo ahí para decirle qué tiene que hacer para encontrar el material que yo utilicé. Entonces, es muy importante que el enlace que utilicen sea el del lugar exacto donde encontramos la información, ¿sí? Bueno, y ya aquí hay otros ejemplos de otros materiales que, bueno, el artículo de revista puede ser importante, es un poquito distinto a lo demás. ¿No? Entonces, nos interesa el autor del artículo o los autores del artículo, el año de publicación y su título, ¿sí? Pero fíjense, aquí ya hay una información diferente, ¿sí? El título de la publicación, es decir, si lo encontré en un ejemplar de la revista Cromos, entonces aquí debería aparecer, ya en esta parte de abajo, que es donde está diferente, ¿m? Revista Cromos, el volumen, que el volumen lo pueden encontrar si es una edición impresa, en el lomo de la revista encuentran el número del volumen, ¿sí? Y el número de la revista como tal, porque una cosa es el volumen y otra cosa es el número de la revista. También lo encuentran en el lomo y en digital normalmente lo encuentran en la parte superior de la página, al ladito donde inicia el contenido. Y entre qué página y qué página se encuentra el artículo dentro del ejemplar de la revista que están consultando. ¿Sí? Entonces miren, aquí está el modelo. Y eso es, compañeros. Entonces, esto era más o menos lo que tenía para contarles hoy. Ahora, escucho preguntas, dudas, alguna inquietud que les haya surgido sobre el tema de hoy. Ustedes me dirán. Estas normas se encuentran fácilmente en Internet, profe. Facilísimo. Y de hecho, en la carpeta de materiales de apoyo está esta misma guía ahí ya subida, para que sea todavía más fácil. Igual, desde que sea una guía de referencia APA 7, sirve. No tiene que ser esta guía necesariamente si no les gusta. Sí, casi todas las universidades del país tienen algún tipo de guía con normas APA 7, porque es un requerimiento para desarrollos académicos, para investigación, para temas de redacción y para procesos formativos también lo exigen. Entonces, prácticamente todas las universidades tienen o tienen una versión aceptada de una guía APA 7 o tienen su propia guía APA 7. Bueno, ahora, como veo que no hay preguntas sobre la guía, ¿alguien tiene preguntas sobre su trabajo escrito? El profesor decía que eran 3 páginas, interlineado 1.5 y Arial 12. Sí, Arial 12, el título en Ok, 14. Y esas título son 14. 3 páginas de texto. La lista de referencias va al final y no cuenta en la extensión del texto. O sea, yo creo que tendrían que poner una cuarta página para la lista de referencias. ¿Sí? Bueno,
Pregunta, ¿todos diligenciaron el control de asistencia? Supongo que no, porque habíamos empezado con unas personas menos. Listo, ya les comparto nuevamente el enlace para que lo diligencien. A ver, un segundito. Ya lo traigo de aquí arriba. ¿No? Ahí está el enlace para que llenen sus datos como de costumbre. Em, si no recuerdo mal, estamos en la sesión número 7. Sí, señor. Sí, 7. Eso quiere decir que nos quedan las 3 sesiones de la próxima semana y terminamos. Por lo tanto, la próxima semana revisamos algunos elementos de formatos como ensayo, informe y proyecto. Y la semana siguiente sería como, perdón, la semana siguiente no, la clase siguiente, o sea, la clase del miércoles, sería como la fecha en que esperaría yo ya tener entregados sus trabajos escritos para socializar resultados el viernes. ¿De acuerdo? Listo. No olviden que aquí en el chat les acabo de poner el enlace para su asistencia. Si todavía hay alguien que no lo haya hecho, pues ahí está disponible. Eh, como veo que no hay más preguntas, pues creo que hemos terminado el tema por hoy. Pues gracias por venir, gracias por su asistencia y nos veríamos el lunes. Tendríamos como tema el asunto de los formatos y los tipos de redacción, que es simplemente como revisar la estructura general de 2 o 3 formatos básicos para argumentación. Y ya sobre eso, pues ustedes terminarán de construir sus textos. Muchas gracias y que tengan buena tarde. Gracias, profesor. Hasta luego. Muchas gracias, profe. Con gusto, Patricia.